Bien, dando inicio a nuestro programa para el día de hoy, uno de los instrumentos de vital importancia es el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, instrumento que se generó como uno de los vitales para iniciar la Ley 29664. Esta ponencia, denominada Estrategia para la implementación del Plan Nacional de Riesgo de Desastres, Planager 2014-2021, estará a cargo de la doctora Blanca Aróstigue Sánchez, asesora de gestión del riesgo de desastres del Viceministerio de Gobernanza Territorial, a quien la invitamos para la disertación correspondiente. Señor Viceministro, estimadas autoridades de las instancias de sectores, de las instancias subnacionales, es grato volvernos a encontrar. En esta oportunidad me permito, en efecto, me voy a permitir un poco describir qué es la estrategia de implementación del Planager, cuáles sus contextos, cuál es su finalidad. Prendo a ello, recogiendo lo que ha señalado en efecto el señor viceministro. Este año estamos en una etapa cumpliendo normas, en principio, de revisión y actualización de nuestra política nacional, porque seguimos el Decreto Supremo 029 de este año, que ha aprobado el reglamento que regula las políticas nacionales. Entonces, dentro de ello, nosotros seríamos o somos una política nacional multisectorial. Asimismo, el Decreto Supremo 032, que ha derogado el Decreto Supremo 027 del año 2007, que en efecto aprobaba las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento. Nosotros, cuando trabajamos nuestra política, la aprobamos con el Decreto Supremo 111, cuyo artículo primero decía que primero la aprobábamos como una política nacional de obligatorio cumplimiento, y en el artículo 2 la incluíamos efectivamente en ese paquete de políticas. Por tanto, en realidad, en efecto, lo que nos toca es la revisión y actualización de esa política, que además es en cumplimiento de la Ley 30779, ¿no?, que nos señala en su artículo primero y que habla efectivamente del fortalecimiento del SINAGER, y que justamente forma parte de ese trabajo que ha mencionado el señor viceministro, en lo que en principio nos encarga la revisión y actualización de la política nacional, ¿no? En este papel juega muy importante, en este trabajo juega muy importante el papel de ese plan, que forma parte también, como ustedes saben, de nuestro sistema, justamente para ver la inclusión del enfoque de gestión de riesgos de desastres en el planeamiento estratégico del país. Y efectivamente ese trabajo que se está haciendo es justamente siguiendo la guía de políticas para el desarrollo de políticas nacionales que dicha instancia ha aprobado. Dicho ello, efectivamente quiero además señalar que cuando nuestra ley se aprueba en el 2011, tiene unos contenidos muy específicos, temas gruesos. Primero, la descripción, la definición de qué cosa es gestión de riesgo de desastres, y principalmente nos señala claramente que toda acción de gestión de riesgo de desastres debe estar basada en lo que es la investigación científica y registro de información, ¿no? Luego, la conformación del sistema, que es un tema muy importante porque involucra en efecto a todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, ¿no?, creando además un Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres cuyo principal papel es ante un desastre de gran magnitud, lección aprendida del sismo del año 2007. Entonces es una instancia efectivamente muy importante que involucra inclusive al propio presidente de la República. Dentro de ello, la propia política, porque la ley nos trae cuál es la definición de la política, cuáles son los lineamientos técnicos para su elaboración, pero nos dice luego cuáles son las herramientas o instrumentos
que estos actores de este sistema, de los 3 niveles de gobierno, deben tener para efectivamente desarrollar tanto los contenidos de gestión de la política, gestión prospectiva, correctiva y reactiva, como los contenidos técnicos de la gestión de riesgos y desastres, que como ustedes saben están en los 7 procesos de la gestión de riesgos y desastres, y que como también sabemos no son procesos que empieza el uno, termina para recién empezar, son procesos que se interrelacionan y se están desarrollados ahí para entender efectivamente sus alcances. En efecto, este es recogido de la norma, nuestro plan de gestión de los desastres, que se constituye en el documento de planificación estratégica y que en efecto también juega y guarda concordancia con los planes especiales multisectoriales que hoy efectivamente en el marco del SINAPLAN vemos, y que es la herramienta para el cumplimiento de la política, justamente, ¿no? Y nos dice claramente, considerando la gestión por resultados. Es que nuestra gobernanza, la ley nos orienta a que debe haber una articulación entre las políticas públicas, nuestra política de Estado, nuestra política nacional, con el tema de la planificación y acto seguido con la implementación de herramientas financieras para justamente lograr las inversiones, programas de inversión en territorios, que es donde se plasman las acciones de la gestión de riesgo de desastres. Entonces, eso es efectivamente, y nos dice la propia ley y su reglamento, que ese plan debe recoger justamente los 7 procesos de la gestión de riesgo de desastres. De manera rápida, este es por tanto el objetivo nacional de nuestro plan. Fue un amplio debate con CNP, con todas las instancias que entonces trabajamos, fue un debate largo. Efectivamente, toda la población de nuestro país, porque nuestro país por su ámbito geográfico, por su naturaleza, tiene muchos peligros y por tanto por A o por B nuestra población es vulnerable ante dichos peligros, ¿no? Entonces, de manera muy rápida, efectivamente el primer objetivo está en lo que se decía, desarrollar el conocimiento del riesgo. Ese es el primer objetivo del Plan Nacional, porque es entendido como el transversal a todo lo demás, para todas las acciones. Si no conocemos el riesgo, no podremos inclusive hacer planeamiento para la respuesta, que está en el proceso de preparación. Y con todo, efectivamente, dentro de ello, el desarrollar la gestión de información estandarizada en gestión de riesgos y desastres, que es un tema muy importante y una tarea que estamos en proceso de acto seguido, limitar y reducir las condiciones de riesgo, que recoge los procesos de prevención. Como ustedes saben, prevención, que hoy en día es evitar generar riesgo futuro. Eso es la prevención, y por eso principalmente tenemos que entrar al proceso de desarrollo del país, ¿no? Y el reducir efectivamente el riesgo, cómo gestionamos los riesgos existentes, de nivel bajo, medio, alto, muy alto, cuál se prioriza, etcétera. Y sin dejar de considerar el desarrollar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres. Esto guarda concordancia, estos contenidos, inclusive con las prioridades del marco Sendai, realmente, ¿no? Y esto que fue un objeto de mucho debate, fue la capacidad para la recuperación física, económica y social, que están los procesos de rehabilitación y reconstrucción, que tiene un contexto, que se integran los dos y que hay trabajo por hacer. Hoy estamos con INDECI, trabajando en los lineamientos de cómo se desarrolla un plan de rehabilitación. La gran pregunta se hace antes del impacto, después del impacto, como en la reconstrucción, etc. Esos son justamente herramientas que tenemos que completar para que nuestras instancias subnacionales puedan efectivamente desarrollar las actividades que corresponden a esos procesos, teniendo herramientas estandarizadas. Y como quinto, que es el fortalecer capacidades institucionales para el desarrollo de la gestión de desastres. Esto es clave, porque si nuestras instancias, todas, no tienen capacidades para lograr el desarrollo de la gestión de desastres, no lo podemos desarrollar, a pesar de que puedan tener presupuestos. Y por eso de repente tendremos instancias que llegado junio, agosto, septiembre, muchas veces hemos encontrado 0 de ejecución presupuestal,
¿no? Entonces, y finalmente que fue esto un trabajo con la cooperación, ¿no? Un trabajo de interacción, porque abrimos mesas con la cooperación en fortalecer la participación de la población y sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención, y acá entra un poco también el contexto de la resiliencia de nuestra población. Es importante quiénes son las autoridades inmediatas a la población. Son las autoridades locales. Entonces el fortalecimiento, no solo para llegar a ellos, sino para retroalimentarnos de ellos, que es lo que hay que mejorar efectivamente las herramientas. En este contexto, nuestro plan nacional mismo, en su ítem 6, nos dicen, sí, ya te dije que tienes que hacer A, que tienes que hacer B, que tienes que hacer C, le toca tal, esto. Y viene la pregunta, ¿cómo y con qué? O sea, ¿cómo y con qué voy a lograr, y cada quien transversalmente podemos desarrollar eso? O sea, ¿qué necesitamos para que eso efectivamente en todas las instancias se dé? Esa es la estrategia de implementación que responde a los lineamientos para su implementación que tiene el propio Plan AGER. O sea, no es un documento independiente del Plan AGER, es un desarrollo de los lineamientos que el propio Plan AGER dice: para que puedas implementar estas acciones que te estoy diciendo, estas 47 acciones estratégicas y los objetivos específicos, etcétera, se necesita el fortalecimiento de la organización y gestión institucional. Se necesita la identificación y formulación de programas de inversiones en gestión de riesgos de desastres. Se necesita el financiamiento del plan mediante el desarrollo y aplicación de mecanismos financieros para la gestión de riesgos altos. Se necesita el monitoreo, seguimiento, evaluación del propio Plan AGER para ver. Y para todo ello, efectivamente, eso son estos 4 ítems, estas líneas de acción que recoge efectivamente la estrategia de implementación del Plan AGER, pero que es un documento no estático. O sea, la estrategia de implementación es en realidad una agenda de trabajo. Y todos los que hemos trabajado en este documento, en esta herramienta, que han estado Ministerio de Economía y Finanzas, CEPLAN, INDES y CENEPRED, sectores, hemos hecho mesas de trabajo. No ha sido trabajo complejo, porque no encontrábamos el camino. Esto es una agenda, porque son acciones que necesitamos desarrollarlo. Bueno, ¿dónde están los cuellos de botella? En principio, la primera línea estratégica de acción, fortalecimiento de la organización y gestión institucional. Si no logramos que el enfoque de gestión de riesgos altos entre en los reglamentos de organización y funciones de las entidades, si no logramos que entren en sus documentos de gestión, y ahí el CEPLAN está haciendo un trabajo efectivamente en los PI, en los POI, que realmente lleguen a los PC, etcétera, no podremos lograr. Si no logramos estrategias de articulación, efectivamente no podremos llegar. ¿Y cómo se ha desarrollado esta agenda de trabajo, que reitero, no es estática, porque hay algunas que ya la estamos cumpliendo? Debo hacer presente que esta estrategia en realidad está un poco en este momento con la tarea del trabajo de actualización de la revisión de la política, que nos va a traer metas, indicadores, etcétera. Entonces el trabajo que estamos haciendo es que esta estrategia está un poco que no empezamos a trabajarla, porque esto será desarrollada con los actores para cada tipo de agenda. Ejemplo, ¿qué necesito para el primer objetivo estratégico del Plan AGER para desarrollar el conocimiento de riesgo? ¿Qué necesito en lo que es organización y gestión institucional para la gestión de los desastres? Entonces, estos son ítems, son tareas gruesas identificadas en todo el trabajo, que pasa, por ejemplo, el análisis de riesgo. Hay que fortalecer el análisis de riesgo, hay que fortalecer la investigación científica, y cómo esa interacción entre la investigación científica y nuestras instancias subnacionales, o sea, realmente lo usan para hacer planificación, para considerar. Esto es una agenda de trabajo, como reitero, es solamente como ejemplo del primer objetivo, porque es para cada objetivo están cuáles son esas tareas que se necesitan efectivamente trabajar. Varias de ellas las estamos haciendo ya, pero lo que importa es empezar el trabajo, reitero, una vez que se termine con nuestra política, porque
entenderán que es la importancia, es nuestro primer documento y tenemos que culminar con la revisión y actualización cumpliendo las normas que para ese tema está. La línea estratégica 2, la identificación y formulación de proyectos de inversiones y actividades en gestión de riesgos altos. ¿Qué significa esto? Hemos tenido varios ejemplos que nuestras instancias nacionales no identifican, principalmente las subnacionales, no identifican cuáles son esas intervenciones en gestión de riesgo de desastres. Cuando trabajamos el 2015 con el CONAGELFEN, que algunos deben recordar por el peligro inminente del niño, estábamos en la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres, manejamos un promedio de 3.000 expedientes que tramitamos. Muchos de ellos, nuestros alcaldes, nos pedían pistas y veredas, ¿no? Nos pedían pistas y veredas y venían de allá, ¿no? Con su petición y etcétera, y no entendían y había su reclamo de que por qué no le podíamos financiar pistas y veredas si estaba habiendo una oportunidad de financiamiento. Efectivamente, si no logramos hacer ese trabajo, claro, cuáles son los criterios de inversión, tipologías de inversión en gestión de riesgos de desastres, cuya identificación, y esto es un trabajo, por ejemplo, en esta parte ha intervenido mucho el MEF, efectivamente, y esto ha sufrido inclusive una actualización por el INVIOTP, porque habíamos trabajado con el SNIP. Efectivamente, necesitamos ese trabajo, pero para cada uno, y como verán, acá las acciones sí son transversales a todos los objetivos, porque si bien es cierto tenemos herramientas financieras, la estrategia de gestión financiera de riesgos de desastres que está en nuestro reglamento, artículo 42, ahí nos señala que las herramientas financieras se dan de acuerdo a los tipos de procesos. Significa que no será lo mismo una herramienta financiera para el proceso de estimación que para la reconstrucción, ¿no? No será lo mismo para lo que es prevención y reducción que para lo que es la parte de respuesta. Entonces son herramientas que se construyen y que se están dando en varias formas. Tenemos el programa presupuestal 068, tenemos el FONDES, tenemos las herramientas de transferencia de riesgo que el Ministerio de Economía ha venido implementando, etcétera. Entonces, es este trabajo que efectivamente que necesitamos, cómo lograr que nuestras instancias subnacionales efectivamente logren conocer realmente para qué, para que haya un uso eficiente de esta tercera línea, que es el desarrollar y aplicar mecanismos financieros para el financiamiento extranjero. Entonces, si en el anterior no logramos este uso de estas herramientas que se vienen bajo un contexto de presupuesto de resultados y bajo un contexto de protección financiera que se está estableciendo en el país, definitivamente esos presupuestos, esas herramientas financieras obviamente no van a ser usadas. Entonces, ¿cómo logramos que efectivamente puedan haber defensas ribereñas, descolmatación de ríos, implementación de centros de operaciones de emergencia, etcétera, implementación de brigadas o estudios, porque nuestras instancias subnacionales también pueden hacerlo, vía convenio, que hoy la ley de presupuesto efectivamente apertura la posibilidad que las municipalidades puedan hacer transferencia a instancias técnicas científicas o el gobierno regional para hacer estudios específicos en sus ámbitos geográficos, etcétera, pero si no podríamos hacer uso. Y esto hay que fortalecerlo efectivamente. Justo el viceministro nos señalaba que hay que fortalecer el programa presupuestal. Sí, efectivamente, que haya una calidad de valor público y que no sea solamente, ¿sabes qué? Nosotros los actores nacionales decimos qué vas a hacer tú, el gobierno regional o local, sino una retroalimentación. Y bien que se fortalezca, porque efectivamente necesitamos salir a gobiernos regionales, pero no a que solo nos escuchen, sino a sentarnos en mesa con ellos para decir cómo programas, cómo estás programando, ¿no? Con representantes de vivienda, de agricultura, propio INDECI, CENEFED, etcétera, sentarnos con los programadores, sentarnos con las áreas específicas en gestión de desastres para de ahí recoger efectivamente sus propios aportes, y eso esperamos retomarlo a principios de 2019. Con efecto lo hemos hecho todos estos años, pero
ya buscando retroalimentarnos realmente de las instancias subnacionales, ¿no? Porque efectivamente cada año hacemos una revisión de los contenidos mínimos del programa presupuestal. Hoy en este momento estamos en ese trabajo y hay un debate muy grande. Tampoco en los modelos operacionales podemos poner cualquier cosa si no tienen base legal, etc. Entonces es un trabajo arduo, se está trabajando con todos los sectores que forman parte, ¿no? Entonces, en el desarrollar, acá está unas tareas, ahí está, fortalecer la implementación del programa presupuestal. Pero me atrevería a decir no solo la implementación, sino sus propios contenidos. Aun cuando, obviamente, tenemos que cumplir las metodologías que establece el MEF, ¿no? O sea, el MEF establece las metodologías y tenemos a la Oficina de Calidad de Gasto que siempre está haciéndonos esa revisión que se debe cumplir con las metodologías. Pero esto efectivamente es una constante, tiene que ser una mejora constante, una retroalimentación constante. La idea es de que si tenemos estas tareas, en ese desarrollo de eso vamos a ir encontrando otros cuellos de botellas que nos va a importar y que sea como agenda de trabajo de seguir trabajando para seguir fortaleciendo efectivamente la gestión del sistema, ¿no? La ley nos manda a decir gestionar el sistema, inclusive es lo que la Lope dice, aún cuando no está desarrollado, nos dice, ¿no? Este es el papel del ente rector, gestionar el sistema, ¿no? Responsable del debido funcionamiento del sistema nos pone la norma, ¿no? Finalmente, la implementación de las acciones y instrumentos de monitoreo, seguimiento y evaluación. Si no tenemos esas herramientas, si no se desarrolla esta acción y lo que implica, el decreto supremo que aprobó el Planager efectivamente nos dejó estas dos tareas: el trabajo de la estrategia de implementación y el plan de monitoreo y seguimiento. Lo tenemos una propuesta de plan de monitoreo que lo hemos trabajado y lo hemos ido fortaleciendo, hemos hecho talleres para eso efectivamente, pero en tanto en este momento estamos trabajando la política, tenemos que recoger qué es lo que mejoramos en ese plan y luego lo compartiremos, haremos esa tarea de socializarlo, recoger nuevamente las propuestas para poder efectivamente proponer la aprobación y sustentar la aprobación de esa herramienta que entra en lo que es monitoreo, seguimiento y evaluación, ¿no? Entonces tenemos ya la propuesta del plan de monitoreo, pero está en este momento trabajado. Pero estas son las tareas que están y que varias de ellas efectivamente se están trabajando, como que se nos encargó el desarrollo de la línea de base, ¿no? Esta línea de base, la decimos, se construyó en 2014. Realmente fue un trabajo difícil. Nos ayudó la cooperación alemana, efectivamente. Están acá algunos actores, hicimos un trabajo, pero una experiencia bastante anecdótica. En algunas instancias llegábamos y nos decían, información, nos entregaban muy atentamente folders de documentación, o si no, en otras instancias nos decían, el funcionario que veía esto ya no está y ya no hay su información. Es que una de las cosas que no hay en nuestro país, o que es débil también, es la cultura del registro de información. Realmente, sin embargo, aún ahí hicimos el trabajo con información complementaria, etcétera, para tener una pauta de qué es lo que había al 2014 en Perú respecto a los objetivos de esto. Una herramienta, aún con sus debilidades, que nos permita luego hacer el comparativo, efectivamente, cómo vamos avanzando o donde no se está avanzando absolutamente nada. Verán, ahí hay un 0%, por ejemplo, el objetivo 1, porque es el Sistema Nacional de Información, que es un tema que tarea que tenemos que trabajar, recogiendo el fortalecimiento del CIGRID y recogiendo el trabajo que INDECI está haciendo ahora, fortaleciendo el SIMPAD, pero la interacción también con la información que dan los sectores, etcétera, que es grande. Tenemos un marco conceptual, etcétera, y había una propuesta de empezar con un monitoreo, un módulo de monitoreo. Esto es, espero no haberme explayado, pero quería explicar qué es esta herramienta y en realidad es una agenda de trabajo para todos nosotros. Entonces, muchas gracias.